Vale. Vale. Bueno, ya estamos aquí. Recordar simplemente también que varias de las cosas que están en los apuntes de TEOM de la clase está también puesto. ¿Dónde está? Está al final, ahora te lo pongo de nuevo. Sí, UDA, sí. Información general del TEOM Rey. Sí, pues también sale. A ver, deja veo. Pero no, yo lo voy poniendo, yo estoy poniendo al contrario. No es al último, es al inicio. Si ves, no, si ves en el índice, lo voy poniendo al contrario. ¿Vale? Sí, está puesto, al principio es lo último, ¿vale? Por eso al principio estará hasta arriba está la clase, en la primera hoja, para no hacer eso. Vale. Ok, entonces recordar que aquí también es donde voy poniendo también lo que vamos viendo, ¿vale? Entonces, vamos a rápidamente a recordar. Lo básico es el esquema que hay aquí son dos vectores. Esto es básico. No hay dos vectores, entonces esta ecuación y ocurre tanto en velocidades como en aceleraciones. Eso es lo básico. Lo único es que este esquema está poniendo un solo vector. Y en velocidades es lo mismo. En velocidades también estas aceleraciones, o sea, velocidades es también lo mismo. Lo único es que son velocidades. Pero es un solo vector. Lo que sucede que en aceleraciones, cuando tenemos la aceleración con respecto a una barra que está girando, entonces hay dos vectores cuando tú separas en dos ejes. Entonces, ¿qué significa? Que este vector que estamos viendo aquí es el resultado de la suma de dos vectores. Entonces, aquí habrá uno que será tangencial y otro que será normal en cada uno de ellos. Entonces, habrá uno que será tangencial, uno que será normal, y así en cada uno de los vectores habrá dos, y la suma de los dos corresponderá con este vector. Es lo que significa. Y por eso, entonces, cuando después hacemos la suma, tenemos que ver qué características tiene A, qué características tiene B con respecto a A, para ver cuántos vectores lo componen. Van a haber ocasiones en las cuales van a ser dos vectores, o haber otras ocasiones en las cuales uno de ellos será cero, van a haber otras ocasiones en las cuales toda la aceleración es cero, depende de cada caso. Y de lo que se trata en TEOM es de que el estudiante sepa en qué casos y cómo gestionarlo, que es de lo que se trata, ¿vale? Bueno, entonces, había algunas preguntas que eran con respecto a omega y otras preguntas que eran con respecto a aceleraciones. Vamos a ver un poco de omega, vamos a aprovechar también para acabar un punto que faltaba. Vamos a ver si con eso repasamos un poco de aceleraciones, de omegas y de aceleraciones, y después ya nos enfocamos de nuevo para ver si hay más dudas, ¿vale? Entonces, T7, vamos a tema 7. Vale, entonces, a ver. No era este. Vale. Vale, entonces dentro del tema 7, en el ejercicio, aquí está. Dentro del ejercicio 7 y 16, hay un punto donde dice hallar la velocidad en el punto G de la biela. ¿Y el punto G cuál es? El punto G es un punto que está a lo largo de la barra y que está a 250 milímetros del extremo. Entonces te piden hallar las velocidades de punto G y nosotros vamos a hallar la velocidad y la aceleración. O sea, yo voy ahora a resolver este ejercicio añadiendo velocidad y aceleración para que esté más completo el ejercicio. Y para que después vosotros podáis hacer también lo mismo que hice por parejas y tal, pues enviaré también un punto, definir el punto G también a tanta distancia y que también cada equipo lo calcule.
cada pareja de personas lo calcula. El punto, no, en este caso es G por llamar G. En todos. O sea, en todos los componentes hay un punto de gravedad, en todos. Este es un punto G cualquiera. No necesariamente tiene que coincidir con la gravedad. Se llamó G porque creo que era A, B, C, D, F, G o algo así. Eso yo. O puede ser que sea la gravedad, no sé, pero no se está especificando. En este caso es un punto a lo largo. Dentro de la barra. Este es un punto dentro de la barra que puede ser que coincida con el centro de gravedad de la barra y por eso lo llaman G, que no lo descarto. Puede ser que sea, ¿no? Pero el mismo procedimiento aplica para cualquier punto a lo largo de la barra. Lo que voy a hacer ahora aplica para todos. Entonces, lo primero que hay que ver es, esta se ve la manivela, entonces ubicarse, lo que hemos dicho, cómo son las características de cada una de las barras. Es lo primero que hay que ver. Entonces, la primera es, una cosa que tenemos muy clara es, si hay algo que esté girando, de manera circular, con respecto a un radio, y eso es circular, entonces, y hay una velocidad que es tangencial, pero si esa partícula va girando circularmente, entonces va a haber una omega, sí o sí, tiene que existir, y esa omega va a depender del radio y de la velocidad tangencial. Conforme esta partícula está girando, vamos a ponerlo verde, vale. Esta partícula va a estar girando aquí. Déjame lo pongo un poquito más. Vale. Esta partícula va a estar girando a lo largo del círculo. La velocidad lineal que va a existir a lo largo de ese círculo, de esa circunferencia, ¿cómo va a ser con respecto al centro? En cualquiera de esos puntos. La misma y en magnitud. ¿Y en dirección y sentido? Magnitud, dirección y sentido, ¿no? Vale, entonces vamos a decir magnitud. Pongo un poco más delgadito. Vale. Vale. Entonces, vamos a ver, magnitud es igual. Vale, pero entonces dirección y sentido varía. ¿En función de qué va a variar? De la posición con respecto a qué? Con respecto al centro de giro. Entonces, ¿y qué es la característica que se debe de dar en esa velocidad cuando analicemos la partícula en diferentes puntos a lo largo de la circunferencia? ¿Cuál es una de las características que se van a cumplir de esa velocidad? Cuando analicemos en el punto 1, o en el punto 2, o en el punto 3, da igual. 4, 5, cualquiera de ellos. ¿Qué característica debe de cumplirse en la velocidad? En este caso es constante, si la omega corresponderá a la omega también si la omega es constante, la velocidad también es constante. ¿Por qué? Porque depende directamente de ella. Velocidad será omega por radio. Estamos analizando una trayectoria circular. Entonces, siempre si omega es constante, velocidad también es constante. La magnitud será igual. Y la otra cosa que hay que pensar es dirección y sentido. ¿Qué sentido va a tener? Cuando analicemos en el punto 1, en el 2, en el 4, en el 5, voy a ponerlo en el otro aquí. Y así podemos escribir un poco más de cosas. Aquí. Entonces aquí tenemos y dijimos que tenemos aquí una velocidad y aquí tenemos un radio. Y va a haber también un omega. En este caso, el omega es sentido horario. Si la omega es sentido horario, la velocidad también va a seguir la dirección del omega, sí o sí.
Hemos dicho que la magnitud es omega por radio. Todo eso viene también de ecuaciones, de integrales y tal, que no vamos a ver ahora. Vamos a quedarnos en que la magnitud es omega por radio. Si la omega no cambia, si omega es constante, la velocidad también es constante y es la misma. Si el radio no cambia, pues siempre será omega por R. Y después, esto es en magnitud. Vamos a ver sentido. Antes de la dirección vamos a ver sentido. Entonces, después, sentido. ¿Cuál va a ser el sentido cuando analicemos los otros puntos? Aquí vamos a analizar, aquí este punto es 1, el que sea, estos 2, estos 3, estos 4, cualquiera, son puntos al azar. ¿En sentido? Sí, ahora es cualquiera. ¿Cuánto? 90 grados. ¿Sí? ¿Es tangencial? ¿Con respecto a qué? Lo mismo. Entonces, el sentido será, pero eso es dirección también. Son dos cosas, dirección y sentido. Entonces, cuando estamos, entonces tendríamos sentido y dirección. Entonces, siempre será normal al centro de giro. Entonces, siempre será normal, siempre. Entonces, por lo tanto, cuando analicemos cualquier punto, sí o sí, esta velocidad será normal y valdrá omega por R, siempre. Sí, la R, porque estamos en una circunferencia. Entonces, eso será siempre. Entonces, ya tenemos magnitud, dirección y sentido del vector velocidad. Eso siempre. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ver en qué casos del componente, en qué casos del sistema se da esa peculiaridad de un centro fijo girando circular. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. En este componente, ¿en cuáles de los componentes? Estoy repasando, estoy haciendo un repaso. ¿En cuáles de los componentes de estas barras de esto ocurre el fenómeno claro de que tienes un punto fijo y tienes un movimiento circular? ¿No? Entonces, evidentemente cero, porque cero está fijo y está girando. Entonces, ese sí o sí, ya queda evidente que aquí tienes la omega, aquí tienes el radio y se va a cumplir. Entonces, por lo tanto, aquí la velocidad será omega R y 90 grados con respecto al radio de giro. Vale, eso es lo primero. Entonces, es una velocidad. ¿Hay alguna otra barra donde ocurra eso? En este caso no. Entonces, este es el que es fijo. Vale. En los otros no ocurre que esté fijo, sino que se está moviendo. Entonces, es cuando entramos entonces en las velocidades relativas. Velocidad de A es igual a velocidad de B más velocidad de B con respecto a A. Entonces, es cuando entramos a velocidades relativas. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta es una velocidad que está actuando. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar cómo están las otras dos velocidades que están actuando. Debido al pistón, como esto solo gira, ¿hacia dónde va el pistón? Solo va en el eje X, no puede ir a ningún otro. Entonces, por lo tanto, esto irá única y exclusivamente en el eje X. ¿A dónde puede ir? A derecha o izquierda. Este vector, cuando exista, solo tienes dos posibles opciones para existir. Yendo a derecha positivo, X positivo o X negativo. No hay más. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por las restricciones de la configuración propia del sistema. Sí. Sí. Entonces, punto A. Entonces, aquí es cuando entramos con las velocidades relativas. Aquí lo que sucede es que tú tienes el punto A el punto A está horizontal, ¿no? Exactamente. Viene de B.
¿Por qué se mueve A? ¿Por qué se mueve el A que es horizontal? ¿Qué es lo que hace que A se mueva? ¿Por qué A se mueve? ¿Qué existe entre A y B? ¿Qué es lo que hay entre el punto A y el punto B? ¿Qué existe? La barra. Entonces, ¿qué significa? Que para que A se mueva, esto es rígido, ¿no? La barra es rígida, la barra no se deforma. Ahí es cuando entramos entonces con las relativas. Como muchas veces decimos, ¿no? Velocidad en A es velocidad en B más velocidad de A con respecto a B. O también, que es lo mismo, velocidad en B es igual a velocidad en A más velocidad de B con respecto a A. Ambas es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Lo que dice es, como existe físicamente la unión entre estos dos puntos, esas son las velocidades relativas también, que empiezan a existir. Entonces, ¿qué significará? Que habrá esta velocidad que habíamos dicho, la velocidad que es tangencial a habrá otra velocidad en A que es horizontal, y habrá otra velocidad relativa entre B y A. Y esa es la que cerrará la ecuación. Entonces, por eso son tres vectores que están unidos mediante una ecuación. Y puede ser indistinto, puede ser esta o esta, da igual. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, por eso entonces es cuando yo cuando lo resolví, creo que me lo resolví con una de las dos, que no es la típica. Lo resolví con respecto a acá. Yo creo que era B con respecto a A, si no mal recuerdo. O A contra B, no me acuerdo. Pero precisamente, a final de cuentas, es lo mismo. Lo único es el sentido que cambia. Lo hice para dar un ejemplo. ¿Vale? Entonces, vas a tener tres vectores, velocidades. Son 1, 2, 3 vectores. Y uno de ellos serán relativos. Cuando esto se mueva, esto se va a mover. Si esto no se mueve, esto no se mueve. Y lo que tomas es una foto. Lo que haces es una foto, cómo es el sistema de equilibrio instantáneo. Entonces, ¿qué va a pasar? Conforme vas girando aquí el ángulo, este B pues va cambiando su posición, como vimos. O sea, conforme tú vas girando, este vector B va cambiando su posición. Aunque tenga la misma magnitud y el mismo sentido, pero el que aquí es en sentido X positivo, aquí es sentido X negativo. Y eso va a impactar entonces en la manera del equilibrio de las tres fuerzas, o lo mismo aquí, aquí y aquí. Entonces, por eso en el ejercicio yo di diferentes ángulos, porque a fin de cuentas es el mismo equilibrio, es la misma ecuación. Nada más que los valores numéricos que te dan ese equilibrio van cambiando. Entonces, cuando decimos velocidad en G, ¿cómo obtenemos la velocidad en G? Esto es lo de la cuestión esta de que dijimos de la cuestión general. ¿Vale? Entonces vamos a regresar a velocidad en... Si queremos hacer la ecuación general para encontrar G, entonces, pues, puedes hacer velocidad en A, velocidad en G, sería igual a velocidad en A más, ¿y cuál con respecto a cuál? ¿Cuál es la que sigue? GA, y se repite otra vez GA. Entonces, velocidad en G con respecto a. Esto es lo mismo que siempre, la clásica que siempre es, esto sería G, y esto sería A. Entonces, velocidad en G, eso sería velocidad en A, y en este caso sería hacia abajo. No, porque es tu ecuación de equilibrio. Porque tú dices que esto es G y esto es A. Entonces, G va para abajo, porque G es esto más esto. Si tú dijeses en tu equilibrio que esto es A y esto es G, lo llamas diferente. Esto lo llamas A y el que llamas antes lo llamabas G, ahora lo llamas A. Entonces, la relativa sería hacia arriba. Esto y esto es lo mismo. Esto es velocidad en A
Velocidad en G es igual a velocidad en A más E. Es esto más esto. Y en el otro caso es lo mismo. Es esto más esto. Entonces, a fin de cuentas, por eso es la importancia de cuál es relativo con respecto a cuál. Si aquí estamos diciendo que la ecuación es la velocidad en G, es la velocidad en A, más velocidad relativa de G con respecto a A, ¿cuál va a ser nuestro punto donde vamos a considerar que no se está moviendo? ¿G o A? Nuestro análisis. Nuestro análisis va a ser en A, porque estamos diciendo velocidad en G con respecto a A. ¿Sabes? Velocidad en G con respecto a A. Entonces, si usamos esta ecuación, vamos a borrar esto, que es nada más, esto nada más es de que a fin de cuentas, vas a ver cuál es, vale. Entonces, la velocidad, la que estamos buscando es velocidad en G. Pues tenemos que sumar el vector de velocidad en A más el vector de velocidad en G con respecto a A. ¿Cómo sería la velocidad en G con respecto a A? Esta barra, ¿cómo se está moviendo? Cuando tenemos 60 grados. Y omega es sentido horario. Esto, dijimos que esto gira sentido horario, por lo tanto A está siendo arrastrado hacia la derecha, por lo tanto, pues, velocidad en A va a ser hacia la derecha, porque si este va para sentido horario, pues este sí o sí va para allá, porque esto no se mueve. AB no se deforma. ¿Y cuál es entonces la pregunta también de omega? ¿Va a existir un omega entre A y B? Sí. ¿Hacia dónde es? ¿Sentido horario o sentido antihorario? ¿Sentido horario? ¿Por qué sentido horario? Esto va a ser horizontal, ¿no? Esto sí o sí va a ser horizontal. Y esto va a ir hacia arriba. Entonces, si esto es horizontal y el otro va hacia arriba, ¿esa barra hacia dónde va a ir? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Va a girar en sentido horario o sentido antihorario? Cuando gire. Si tú miras A, B va a subir. A se va a mantener horizontal. ¿Vale? A se va a mantener horizontal. Entonces, si tú aíslas el elemento AB, va a girar, la barra AB va a girar en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Antihorario? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Pues ya veremos. Vale, ¿por qué giraría en sentido antihorario? Antihorario entiendo que es así. Vale, entonces, aquí sería en sentido antihorario, a ver. No, esto es aceleración. Vale. No, esto es la aceleración. De velocidades, aquí está. Vale, ok. Velocidad de G con respecto a A. Entonces, sí, porque claro, porque este va subiendo. Como B va subiendo y este es horizontal, entonces tiene que ir en el sentido antihorario. Sí, lo que pasa es que una cosa que no tenemos que perder nunca de vista es que las tres barras están unidas. O sea, las tres barras están unidas, o sea, todos los componentes están unidos uno con respecto. Entonces, uno arrastra al otro. Entonces, como uno arrastra al otro, la única manera en la cual tiene lógica es precisamente cuando este omega va hacia arriba. Déjamelo, le cambio el espesor. Es la única manera en la cual tiene lógica. Porque si no, no tiene lógica. Si, o sea, si no, el sistema no podría trabajar sería hay una palabra, trabajaría de manera,
Sí, hay una palabra coherente, uniforme, armónica. Es una palabra que me gusta. A este sistema no podría trabajar de otra manera, porque entonces se deformaría. Si esto quisiese ir en sentido contrario, entonces tendrías que aplicar una fuerza externa para que lo crease, ¿no? Pero si todo está así funcionando armónicamente, sí o sí, este va para arriba. No hay más. ¿Vale? Entonces, tenemos velocidad en G con respecto a si omega. Pero esto omega hay que poner el nombre. Esto omega es omega en G con respecto a. Muchas veces también aparece AG. A mí me gusta más ponerle la barra. Es importante, esto es muy importante porque si tú lo miras de este lado, ¿cómo sería? Si tú lo miras de este lado, es al revés. Por eso es importante con respecto a cuál lo estás viendo. Porque para cuando hagas el vector, el cinema debe de cuadrar. Vale, entonces, si esto es la omega, y al verlo omega con respecto a, va hacia arriba en sentido antihorario, la velocidad en G con respecto a, que es lineal, ¿cómo será? Sí. ¿Cómo? Si cojo qué? Sí, no, si vas el otro sería lo contrario. Porque cuando estás aislando, si tú estás aislando, si la pregunta era que si se cambia con respecto al otro, no sería igual. A con respecto a B va subiendo así. Va subiendo, ¿no? Vale. Pero si tú ahora fijas B, el movimiento relativo, si tú tienes esta barra que va subiendo así, va subiendo así, ¿vale? Ahora, fija B y no muevas B. Bajará. Entonces, ¿hasta dónde será la omega? Antihorario igual. La omega será antihorario, pero con respecto a B irá en el sentido contrario. O sea, ahí la diferencia es la velocidad lineal. La velocidad lineal tendrá un sentido diferente. En un caso irá hacia arriba, en otro caso irá hacia abajo. Aunque ambas sean antihorario, pero la velocidad lineal no. Eso no es nada trivial y eso es muy importante para resolver. Sí, pero cuando tú hagas la velocidad lineal, no es lo mismo. En un caso será hacia abajo y en otro será hacia arriba. Por eso no es trivial. Por eso cuando es relativo, aunque ambas funcionen antihorario, pero cuando hagas la velocidad lineal, entonces será diferente. Por eso es importante con respecto a cuál. Entonces, vamos a analizar con respecto al punto A. Si es con respecto al punto A, ¿cómo sería la velocidad lineal? Siempre será perpendicular, porque eso es una regla. No se puede hacer de otra manera. Si está girando con respecto a un centro, claro, este centro se está moviendo. O sea, el centro A se está moviendo, pero lo analizamos de manera independiente. Analizamos solo segmentos, ¿vale? Entonces significaría que sería hacia arriba y 90 grados. Esto sería la velocidad en G con respecto a A, que sería con respecto al punto A. ¿Vale? Entonces, tenemos un vector, dos vectores, tres vectores. Entonces, ya con esos tres vectores, son los vector 1, vector 2, vector 3. Entonces, ahora hay que hacer el cinema. Cuando hacemos el cinema de 2, 3. Sí, pero eso es al fin, eso es después. Sí, porque cuando haces con respecto a X en respecto a Y, lo haces para resolver ecuaciones. Lo haces para poder hallar las magnitudes de los valores de dos ecuaciones. Si nosotros vemos aquí lo que hicimos, no era aquí en este. Ajá. Tú cuando haces en X en Y, lo haces porque tú tienes incógnitas. Y haces X e Y porque tienes dos incógnitas para tener dos ecuaciones. Entonces tú tienes dos incógnitas, tienes una incógnita en A y en B. Entonces haces X e Y y con eso resuelves un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y entonces obtienes A y obtienes B. En este caso,
como estás hallando un punto G, ¿qué incógnitas tienes? Pero incógnitas de variables. Vale, vamos a ver. Vale, entonces dijimos, déjame llevo esta imagen. No, esto no es nada trivial, ¿eh? Yo sé que una vez que se pilla, si una vez que se pilla ya es cuesta abajo, pero para pillarlo requiere estar un buen rato. Vale, vamos a ver. Vale, entonces, tenemos 3 vectores y podemos hallar un esquema del cinema de esa manera. Entonces tenemos, vamos a poner uno, vea, que es horizontal y va hacia la derecha. Velocidad de G con respecto a va hacia arriba, 90 grados con respecto al ángulo beta. ¿Cuánto vale el ángulo beta? El beta ya lo habíamos calculado ya. Beta es 20,19. Sí, aquí esto es 20,19, no, 18,02. Beta es 18,02 grados. Entonces, por lo tanto, este ángulo va hacia arriba y velocidad de G con respecto a. Si tienes 18,02 grados, pero aquí tienes 90 grados. Entonces, ¿qué ángulo tendrías aquí? Pues 90 menos 18,02, que serían 71,98. Sería aquí, esto. Claro, claro. Ahí, yo pongo este porque voy a hacer senos y cosenos de una manera, pero tú puedes usar el otro y ya está. Lo importante es que X y Y, la magnitud sea la correcta. Ya sea un lado u otro. Como sea que menos te líes. Como sea que menos te líes. Pero lo que estamos haciendo, estamos creando el cinema en este momento. Y la otra vector es un vector normal al radio, tiene 60 grados. Entonces, por lo tanto, si tenemos 60 grados, aquí tenemos 60 grados y aquí son 90. Y esto es velocidad en B. Entonces, si tenemos velocidad en B, 60 grados, y queremos cerrar, entonces, ¿qué ángulo tendríamos aquí? Tendríamos 30. Entonces, por lo tanto, entonces, si ponemos el otro vector, son 30 grados. Velocidad en G, ¿cuál es velocidad en G? Velocidad en G con respecto a. A ver, ¿dónde está? No, es velocidad en G. Aquí estoy combinando velocidad en B. Mira, me he equivocado. Estoy poniendo velocidad en B. Velocidad en B, pero velocidad en B es. Aquí estamos hablando de velocidad en G. A ver, velocidad en B. Sí, G no la he sacado. Sí. Y VGDA tendría que ser del mismo color, ¿verdad? Y VB de otro color. Vale, sí, por eso. Vamos a borrarlo. Sí, vamos a ponerlo otro color. Vale. Vale, y aquí también.
Vale, entonces. Vale, velocidad en A, velocidad de G con respecto a. Vale, y velocidad en G. Aquí, no, aquí estaba combinando la otra. Estaba resolviendo la otra ecuación. Vale. Velocidad en A, ¿sabemos cuánto vale? ¿Cuánto vale? Velocidad en A, si no me equivoco, es. La calculamos. Es la velocidad en A ya la calculamos. La calculamos 20, ¿dónde está? 20,19. ¿Y velocidad de G con respecto a? ¿La sabemos? ¿La podemos calcular? Tenemos omega de G con respecto a A, pero tenemos velocidad de omega B con respecto a A. Tenemos vamos a ponerlo en azul, aquí, azul. Vale. Entonces tenemos omega en B con respecto de A, ¿lo tenemos? Ese sí, porque lo calculamos ya. La pregunta es, si comparamos omega en G con respecto de A y omega en B con respecto de A, ¿será la misma o será diferente? ¿La barra es la misma? Depende cuál hallaste. Pero esto ya lo tenemos, lo calculamos. Entonces, como es la misma barra, exactamente, como es la misma barra, omega es la misma para todo lo que es a lo largo de entre B y A. Todas las partículas que estén aquí tendrán la misma velocidad angular con respecto a ese punto A. Entonces, como es la misma barra, sí, pero una cosa es la velocidad angular y otra cosa es la velocidad lineal. ¿Pero qué unidades tiene la velocidad angular? Son radianes por segundo. Cuando dice radianes por segundo es cuántos grados o qué fracción de grados por cada segundo. Entonces, ahí se trata de velocidad angular. Entonces, gira lo mismo tanto cerca como lejos, en velocidad angular. En velocidad lineal no, pero en angular sí. Exactamente. Entonces, para hallar la velocidad, multiplicamos la omega de G con respecto a A por el radio entre A y G. Y de esa manera podemos hallar ambos. Entonces, aquí sería omega es 29,48 radianes por segundo. Entonces, esto es 29,48 radianes por segundo por el radio, que es 0,25. Entonces, por lo tanto, esto es igual a 7,37 metros por segundo. Entonces, tú tienes dos vectores con unas distancias definidas. Entonces, por lo tanto, la velocidad de A, ¿cuál será la velocidad de A? Cualquiera que sea que cierre el cinema. ¿Y cómo es nuestro? Es BG, es igual a BA más velocidad de G con respecto de A. ¿Cuál es la que se cumpliría? BG iría, esto es velocidad en A, vale, velocidad en G iría de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Cuál es de estas dos? ¿Cuál es la que cumpliría con esta ecuación, con esta igualdad? ¿Cuál es el punto clave que define igualdad en vectores? ¿Dónde inicia y dónde acaba? Aquí tenemos velocidad en A y velocidad en G sobre A. Aquí tenemos que velocidad en A va hacia la derecha y velocidad en G va hacia arriba. Entonces la pregunta es, ¿BG va de abajo arriba o de arriba abajo?
¿Por qué? De abajo arriba. ¿Por qué de abajo arriba? Sigue la barra hacia abajo. ¿Y otra manera de decirlo? ¿Cómo sería otra manera de decirlo? ¿Dónde inicia y dónde acaba cada vector de la igualdad? Es la suma vectorial. Entonces aquí lo que estamos diciendo es BG, BA más velocidad de G con respecto de A. ¿Dónde inicia? Inicia aquí. ¿Y dónde acaba? Aquí inicia. ¿Y dónde acaba? Aquí acaba. Esto que digo inicia y acaba, eso es BA más BGA. Si esto es igual, voy a ponerlo en rojito ahora. Si esto es igual a velocidad en G, ¿dónde inicia y dónde acaba G? Exactamente, será lo mismo. Entonces significará que velocidad en G iniciará en el mismo punto donde inicia el otro lado de la igualdad. Entonces, por lo tanto, va de arriba abajo o de abajo arriba. ¿De abajo arriba? ¿Sí? ¿Pensáis que va de abajo arriba? Pero es una igualdad, ¿eh? Es una igualdad. No. Es una igualdad. BG es igual a BA más BG sobre respecto a el mismo punto inicial. Entonces, por lo tanto, velocidad de G va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De abajo arriba. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, exactamente. Esto déjame lo pongo en negro. Exactamente. Esto es BG. Porque es la única manera que te puede establecer la igualdad. No puede, es la única manera en la cual este vector es igual a la suma de los otros dos. Debe iniciar y acabar en el mismo punto. Y en aceleraciones es lo mismo también. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, entonces simplemente lo que haces aquí es divides en X en Y y sumas velocidad en vector en A más G con respecto de A y hallas automáticamente BG. Sí. Puedes resolverlo como tú quieras. Lo importante es que esto se cumpla. Es lo que es importante, ya de la manera que tú quieras. Pero se debe de cumplir y se debe de cumplir en la igualdad. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya quedó? Vale, perfecto. Entonces, es lo que hay que hacer para hallar el vector en G. Hay un ángulo cero. Al hacer este ángulo de dibujo. Vale, ok. Vale, ok. Vamos a ver aceleración rápido y ahora a ver si nos damos un poco de tiempo. ¿Estamos de tiempo? No creo. Vale, aceleración. No sabemos dónde nadie. Vale, pues yo creo que lo que tendremos que hacer es, hoy es martes, voy a preparar un vídeo explicando la aceleración. ¿Vale? Vale, lo explicaré y ya os ponéis, miraros este vídeo. Y la próxima clase, al iniciar la clase, lo repasamos y vemos si todo el mundo estamos en la misma secuencia, ¿vale? Lo haré probablemente mañana a la mañana, hago el vídeo y os lo subo y ya para que lo podáis mirar y ya en casa, ¿vale? Pero bueno, de lo que vimos ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Vale, pues perfecto, pues entonces ya mandaré nada más el mensaje indicando cuál sería la distancia G para que también cada pareja de personas pueda calcular la velocidad junto con lo del vídeo. Ambos, el link del vídeo y la distancia a calcular, ¿vale? Venga, pues muchas gracias.